Capítulo 2. El robo del portafolios. La caligrafía perfecta brillaba delante de mí. La observé con desconfianza. Su lectura me había dejado un extraño sabor metálico en el paladar. ¿Quién hubiera pensado que en ese portafolio robado iba a encontrar documentos tan personales? ¿Todos serían así? Tenía conocimiento de que el colegio al que asistía había sido originalmente un centro de capacitación para empresas. Incluso a la fecha aún se daban cursos de principios para el éxito, relaciones humanas y personalidad. Pero desde hace 5 años el motivo central del instituto no eran los cursos, sino la preparatoria intensiva. ¿El cambio de giro tendría alguna relación con la penosa experiencia relatada por el autor de aquella carta? Podría ser. Sin embargo, eso no me conmovía. En realidad había muy pocas cosas que podían conmoverme, quizá ninguna. Estaba acostumbrado a reaccionar como la carga social, el delincuente en potencia que me había convertido que era. Sin embargo, a veces mi papel me disgustaba, sobre todo cuando, motivado por alguna circunstancia especial, percibía la sensación interna de no ser tan malo, y la lectura de esa carta había despertado en mí una sensación así. Sacudí la cabeza y arrojé los folios al guardarropa. De seguro todo lo escrito ahí no era más que una fantasía imaginada por ese hombre a quien yo detestaba en sobremanera. En mi entendimiento no cabía la posibilidad de que alguien pudiera experimentar sentimientos tan nobles, y menos él. Me consolé con razonamientos apropiados. Sí, si esa carta era verdad, el director de mi escuela era un fanático santurrón o un marica declarado. Exactamente. Para poder relatar cómo hurté ese portafolios, primero necesito hablar de un personaje importantísimo en aquella época de mi vida. Mi hermano Saúl. Saúl era un tipo impredecible. Se tomaba muy en serio su papel de hermano mayor, atribuyéndose el privilegio de amonestarnos a Laura y a mí a diario. Cuando lo desafiábamos, se alteraba y no le hablaba a nadie durante días. Con frecuencia discutía con el tirano de papá y consolaba a la mártir de mamá. Pero nada mejoraba en casa. No entendía mis consejos de que aceptara las cosas así. Realmente era un sujeto raro, y por ello, incluso se había ganado mi secreta admiración. Le gustaba tocar la guitarra hasta altas horas de la noche y también escribía poesías. Mis amigos y yo nos burlábamos mucho de eso. Pero Saúl tenía un defecto. Estaba obsesionado con las mujeres. Quería a todas y a ninguna. Las amaba y las odiaba. Deseaba tener experiencias sexuales pronto, con cualquiera. Y quería esperar en castidad a la dama de sus sueños. Las mujeres lo enloquecían. Una mañana, sus compañeros de grupo le ayudaron a hacer una broma que él mismo planeó y consistió, cuyas consecuencias llegaron a extremos inverosímiles. Lo encerraron en el baño con una chica, clausuraron las aldabas exteriores usando un enorme candado y tiraron la llave por la coladera. La algarabía resonó en todos los pasillos, hubo aplausos, cantos, gritos. A los pocos minutos, la escuela entera estaba enterada de que Saúl y su nueva novia se hallaban solos en los sanitarios haciendo quién sabe qué suciedades. Hubo que llamar a un cerrajero para que pudiera abrir y en efecto, cuando lo hizo encontraron a los muchachos medio desvestidos. Fue fácil comprender que Saúl era el principal cómplice de la travesura, así que lo detuvieron. Acudí a las oficinas para esperar que lo pusieran en libertad después de amonestarlo. Pero el asunto se complicó. Llamaron por teléfono a mi padre. Nunca lo hubieran hecho. Lo vi entrar a la recepción del colegio con aire de prepotencia, sin siquiera haberse quitado la bata blanca que lo distinguía en su trabajo.
Soy el doctor Hernández, me gritó a la secretaria. Me llamaron con carácter de urgente. Tengo muchos pacientes y no puedo darme el lujo de hacer antesala, así que haga el favor de anunciarme de inmediato con el director. El máximo censor salió a recibir al escandaloso visitante. Pase, por favor. Me quedé fuera tratando de escuchar lo que se decía en el privado. No fue difícil. Papá recibió las quejas haciendo grandes espavimientos, preguntando cómo era posible todo aquello. Mi hermano alzó la voz para defenderse y fue abofeteado cruelmente frente al director y la chica. Después hubo un momento en el que no se escuchó nada. En ese silencio imaginé al administrador y a la muchacha como estatuas de hielo, incrédulos de la agresividad que habían presenciado, y a mi hermano aguantando estoico el dolor de la humillación. Unos minutos después se abrió la puerta del despacho y salió Saúl, detrás papá. ¿A dónde crees que vas, muchachito? Y al decir esto lo sujetó por la oreja. Saúl sudaba y tenía el rostro muy rojo. Se liberó de la mano apresora con un zarpazo y echó a caminar hacia afuera sin decir nada. ¡Un momento! Detente o te arrepentirás toda tu vida. En la calle varios estudiantes observamos la penosa escena en la que el adulto trataba de sujetar al joven jalándolo de los cabellos mientras éste se defendía ágil y ferozmente para alejarse a pasos rápidos del lugar. Saúl no volvió a casa. Nadie supo a dónde fue. Esa tarde papá se la pasó llamando por teléfono a todas las autoridades de la ciudad para reportar al fugitivo. Mamá estuvo llorando inconsolablemente y Laura y yo nos acostamos con la excitante novedad de que el primogénito había abandonado el nido. No podíamos creer que hubiera tenido tanto valor y con el pensamiento le mandábamos nuestras más calurosas felicitaciones. En la noche tardé mucho en conciliar el sueño. Me preguntaba a qué lugar iría un joven al escapar de su casa. Deseaba saberlo para tener la opción de hacer lo mismo cuando mi familia me hartara, y no faltaba mucho para ello. Al día siguiente, muy temprano, diríase de madrugada, papá entró a mi habitación haciendo mucho ruido y llamándome holgazán. Me destapó arrojando las cobijas al suelo y susurrándome para que me levantara. Despérésate, muchachito. Voy a ir al colegio contigo para vigilar la entrada de los alumnos, a ver si aparece tu hermano. ¿De verdad crees que irá a clases después de escapar de casa? Me incorporé para recoger las sábanas y echármelas nuevamente encima. Permítame que me ría. ¡Jo, jo, jo! Papá se puso verde, más porque se dio cuenta de que yo tenía razón que por mi insolencia. Ante él tener la razón era un pecado mortal. De cualquier modo iremos a la escuela. Quiero hablar con el señor Yolsa para ponerlo al tanto de que tu hermano se fue. Ese maldito director chismoso, susurré. Por su culpa está pasando lo que está pasando. Me levanté despacio y me vestí. Estuvimos en el colegio justo antes de la hora de entrada. Al poco tiempo llegó el director. Papá lo interceptó para preguntarle de modo presuntuoso por qué se había propuesto echar a perder la vida de sus hijos. Varios compañeros curiosos se detuvieron a escuchar la inminente discusión, pero el licenciado Yolsa nos invitó a pasar a su privado. Ya dentro los dos hombres se miraron fijamente como viejos enemigos. Mi padre se calmó un poco, pero no dejó de levantar la voz. Usted no ha sabido guiar a mis hijos. Uno viene aquí brindándole toda la confianza, paga puntualmente las colegiaturas. ¿Y qué recibe a cambio? Unos muchachos tímidos y acomplejados. Saúl ha caído tan bajo por culpa de usted. El señor Yolsa se frotó la barbilla. Su trabajo consistía en atender vecinos quejosos, empleados irresponsables, inspectores corruptos, sindicalistas prepotentes, alumnos groseros, como yo, y padres de familia desequilibrados, como el mío. Sin embargo, no parecía haberse acostumbrado del todo. Tomó asiento y con ademán cortés invitó a papá a hacer lo mismo frente a él. También a mí, con una mirada, me indicó que me sentara. ¿Quiere explicarme cuál es su problema exacto, doctor Hernández? Ayer mi hijo, Saúl, se fue de la casa. ¿De veras?, preguntó interesado. ¿Y por qué supone que yo tuve la culpa? Pues porque no había necesidad de llamarme para darme la queja. Todos los jóvenes tienen sexo con sus novias.
El director abrió el cajón central de su escritorio para extraer una cajita con pastillas medicinales. Tomó una y se le echó a la boca mientras movía la cabeza. Vaya manera de empezar el día. Acto seguido descolgó su intercomunicador para solicitar a su secretaria el expediente de Saúl y el mío. Sin querer lo salté de mi silla. ¿El mío? Yo solo estaba mirando, no tenía vela en el entierro. Me volví a sentar. Hubo un silencio desagradable. La asistente entró con las carpetas. El licenciado comenzó a decir: Doctor Hernández, su hijo Saúl tiene antecedentes muy graves y fue admitido aquí de forma condicional. Aún así, su historial está lleno de irregularidades. Ayer no hubo tiempo de analizarlo, pero fumar en clase, contestar altaneramente a los profesores, no cumplir con tareas e irse de pinta son notas comunes y repetitivas en este registro. Además, ya había estado a punto de ser expulsado en otra ocasión. Mi padre alzó las cejas simulándose indignado y me reí de él. Se dio de golpes con otro joven que al parecer pretendía a su novia en turno. En esta oportunidad armó un gran alboroto. Vinieron patrullas y los vecinos me citaron para hacerme prometer que eso no volvería a suceder en esta calle. Lo tuve detenido en mi oficina durante casi una hora. Intentamos comunicarnos con usted, pero fue inútil. Tampoco su esposa pudo ser localizada, así que llené su forma de expulsión y se la entregué. Entonces Saúl dijo que me odiaba, que odiaba este mundo, esta vida, esta escuela y a sus padres. Después de eso se echó a llorar y su llanto demostró una confusión enorme. El licenciado se levantó un poco apuntando con el índice. Doctor Hernández, si no ha visto a su hijo llorar de esa manera últimamente, usted está muy lejos de él para poder ayudarle. Volvió a sentarse y antes de continuar pareció escoger las palabras. Ante una situación tan patética, no pude dejar de darle otra oportunidad. Sentí que en el fondo Saúl no era culpable de sus yerros. Un joven que se desprecia tanto a sí mismo debe tener una pésima familia. El origen de la autovaloración de un individuo se halla en su familia. La gente se comporta en la calle como aprendió a hacerlo en su casa. Si Saúl está en malos pasos, no hay más culpable que usted y su esposa. Mi padre estaba petrificado. El matiz sanguíneo de sus mejillas me hizo percibir su cólera. Era tal que no podía hablar. El director, en cambio, se mostraba mucho más seguro e imperterrido que al principio. Después abrió mi expediente y comenzó a hojearlo con detenimiento. Su hijo Gerardo es otra muestra de lo que le estoy diciendo. Para que se callara lo miré con todo el repudio que pude, pero al individuo pareció no importarle mi amenaza visual. Es impuntual, faltista, flojo. Los profesores lo reportan con un alumno negligente. Por si no lo sabía, él también estaba a punto de ser expulsado. No por irregularidades graves, sino por una infinidad de notas sobre indisciplina y apatía. Gerardo es una cabecilla para los malos actos. Incita a sus compañeros a cometer pillerías, encontrando siempre la forma de salir exculpado. Pero los maestros y yo nos hemos dado cuenta de su juego. Detrás de las infracciones de sus amigos siempre está él. Reconozco que es muy inteligente y estoy casi seguro de que también en su casa aparenta ser un buen hijo. Pero en secreto acumula un gran rencor que lo hace atentar contra todos cuando se siente resguardado. Mi padre, mordiéndose el labio inferior, se volvió hacia mí con claras intenciones de matarme, pero yo me hice el disimulado clavándole la vista al director Sucho. Tarde o temprano me las pagaría. Papá se puso de pie, listo para salir de ahí. El señor Tadeo Yolza levantó la voz con la firmeza de alguien que ha ganado un envite. Doctor Hernández, hacer rabietas no le ayudará en nada. Sus hijos son inteligentes pero infelices. Tanto Saúl como Gerardo necesitan recuperar en primer lugar su autoestima. ¿Entiende esto? ¿Cómo suele corregirlos? ¿Se acerca a ellos para tratar de entender sus razones y después los guía con mano fuerte pero amistosa? ¿O solo les grita, los insulta y abofetea como hizo ayer con Saúl en esta oficina? Permite que en su hogar se apliquen sobrenombres, se hagan burlas y críticas destructivas, se exalten las capacidades de unos para menospreciar a las de otros, se invoquen deseos de que tal o cual hijo fuera distinto o se admiren envidiosamente las condiciones de otras familias. Si así ha sido, usted ha creado en ellos una autovaloración muy pobre.
Todo ser humano aprende a amarse en el lugar donde crece, ayudado de las personas con quienes convive. En la familia nacen las expectativas del individuo, su moral, su forma de sentir, su personalidad. El director parecía ansioso de continuar hablando, como si le hubiese esperado durante meses la oportunidad de decirle todo esto. Mi padre se volvió hacia él con la vista desencajada. Por un momento pensé que se le echaría encima. Ustedes los maestros, tartamudeó visiblemente afectado, son demagogos y engreídos. Creen tener el derecho de meterse en la vida de los demás como si fuesen perfectos. Doctor Hernández, usted y yo ya nos conocíamos. Yo lo consideraba un hombre sensato. Pero en estas 2 últimas entrevistas me he percatado de que necesita una gran ayuda. Si sus hijos se pierden o fracasan, no habrá otro responsable directo más que usted. Vi cómo mi progenitor apretaba los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Su siguiente objeción apenas fue intangible. Ustedes los maestros se creen sabios. Le devuelven la responsabilidad a uno, pero son incapaces de hacer algo por los muchachos. Dio la vuelta y sin despedirse salió del lugar. Al verlo alejarse por primera vez me percaté de que no era tan inmune como yo había pensado. Sentí lástima por él. Además, su estatura me pareció más baja de lo que siempre creí. El director corrió para alcanzarlo. Quizá no deseaba que la desvanecencia terminara de ese modo. Me quedé en la oficina solo. Miré a mi alrededor buscando algo, no sabía qué. El portafolio personal del señor Tadeo Yolce estaba a un lado del escritorio. Lo tomé y salí como relámpago para evitar ser detenido por la secretaria. En la calle los 2 adultos aún seguían discutiendo. No me detuve, no quería saber más del asunto. Durante horas caminé por las avenidas abrazando con fuerza el portafolio robado. Sentía ganas de llorar, pero no comprendía la razón. Había escuchado conceptos muy serios en los que jamás había pensado. Uno en especial me taladraba las sienes, que mis hermanos y yo éramos inteligentes pero terriblemente infelices.